Canal 6 TV. Bienvenidos a esta sección por salud. Mi nombre es Adriana Jiménez y en esta ocasión nos encontramos desde el DIF de Ixtapaluca. Para esto nos acompaña la doctora Lorena Felgres. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta semana es la Semana Nacional del Adolescente. Esta semana compende del 16 al 23 de septiembre. El lema principal del DIF en esta semana es bueno ser adolescente, pero es mejor ser un adolescente sano. Para ello, doctora, vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae en un adolescente el practicar sexo oral sin protección y el uso de piercing. Doctora, ¿cuál es la definición correcta de sexo oral? Bueno, es una práctica sexual en la que hay una estimulación de los genitales con la boca y con todo lo que involucra labios o lengua, y lo practican tanto parejas heterosexuales como parejas homosexuales. Doctora, ¿cuáles son los riesgos que tenemos que prevenir en los adolescentes ahorita que nos están viendo por el hecho de practicar sexo oral sin protección? Bueno, los principales riesgos es la transmisión de enfermedades o el contagio de infecciones graves a través de la práctica. ¿Cuáles son las enfermedades o infecciones que conlleva esto? Dentro de las principales enfermedades de transmisión sexual podemos encontrar el virus del papiloma humano, que puede desencadenar varios tipos de cánceres, como cáncer de boca, de lengua, de laringe, cáncer de cabeza o cáncer de cuello. Otra de las infecciones puede ser el virus de inmunodeficiencia humana, que es comúnmente el causante del SIDA. Algunas otras pueden ser sífilis o gonorrea, que normalmente no se espera que se encuentren en boca, pero sí existen en boca. Otras infecciones pueden ser de tipo fúngico, es decir, causadas por hongos como la clamidia o la candidiasis, y algunas otras pueden ser el virus del herpes simple, que también es bastante común y comienza con las infecciones principalmente en boca. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que usted como especialista en estos temas le da a estos jóvenes? Bueno, lo principal es que no es una práctica que se debería llevar a cabo, pero si aún así deciden hacerlo, la principal recomendación es no ingerir ninguno de los flujos, ya sea flujos vaginales o el semen directamente, y la otra es hacerlo o practicarlo con protección, es decir, utilizar preservativo. Tienen que tomar mucho en cuenta que todas las infecciones aparecen principalmente en boca, entonces hay que estar al pendiente de que no existan lesiones ni en los genitales ni en la boca para poder llevar un control sano de esta práctica. De alguna manera, si lo llegan que lleguen a practicar sexo oral sin protección y llega a haber alguna consecuencia, ellos pueden venir directamente aquí al DIF y ustedes ya le dan las recomendaciones exactas. Claro, primero se tiene que hacer un diagnóstico en caso de que padecieran alguna de las infecciones. Ese diagnóstico, claro que lo realizamos aquí, y ya dependiendo de qué tipo de infecciones tengan, entonces ya se tienen que ver qué medidas para solucionarlo. Bueno, además de practicar sexo oral, también sabemos que muchos de los adolescentes entran en la etapa de que quieren usar piercing, ¿no? Las perforaciones en la lengua, en la boca, pero realmente, ¿cuáles las localizaciones más frecuentes en los adolescentes que usted ve? Hay varias localizaciones, las principales son en la lengua, los llamados barbel, les dicen, que son las esferitas que están unidas por un vástago y la colocan principalmente en la parte central de la lengua, pero también se ha visto que se pueden colocar en las partes laterales o anteriores, y no nada más los barbel, sino también algunos aros. Otra de las localizaciones es en los labios, principalmente en el labio inferior, y utilizan los famosos labrets, que son una esferita unida a un vástago y al final tiene un disco de cierre. Y algunas otras localizaciones que son poco menos frecuentes puede ser en las mejillas, en los frenillos linguales o los frenillos labiales y en la úvula, que normalmente conocemos como campanilla. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar piercing? Bueno, corremos el riesgo desde el inicio. El principal es que al momento de la colocación va a haber dolor, de ahí se desencadena una inflamación un poquito fuerte. Esta inflamación puede llegar a durar hasta 2 o 3 semanas o incluso más. Como es una zona húmeda, existe el riesgo de que hay mucha adhesión de bacterias, entonces esto nos puede consecuentar a una infección grave que nos puede causar fiebre, escalofríos, temblores, y dentro de las otras consecuencias que puede haber es que podemos dañar vasos sanguíneos o nervios que pasen en la zona en la que se realiza la perforación.
Usted me decía de consecuencias, pero existen complicaciones que lleven de no solamente en el aspecto de la boca, sino que ya esto desencadena otro tipo de enfermedades. Puede causar alergias, que el cuerpo lo vea como algo extraño y causar alergias, hipersensibilidad, y de ahí en fuera más infecciones de tipo mayor. Pero además de estos riesgos, bueno, sabemos que ya si se los llegan a colocar estos tipos, bueno, estas piercing, que existen complicaciones y consecuencias. ¿Cuáles son estas? En boca principalmente tenemos la recesión gingival, eso quiere decir que la encía se va retrayendo, va dejando al descubierto las raíces de los dientes. Otra de las consecuencias que puede haber en boca es que puede haber traumatismos dentales, es decir, que la misma pieza puede astillar al diente o lo puede llegar a fracturar. Otra es que cualquier cuerpo que se coloca en la boca que es ajeno al cuerpo, la lengua lo reconoce como algo extraño y entonces causa una malposición dentaria, es decir, cambia la mordida. También puede dejar cicatrices queloides, eso quiere decir que la piel se vuelve muy dura, muy fibrosa y son cicatrices que ya no se quitan. Otra cosa es que es un retenedor de placa dentobacteriana y esto nos puede causar desde una halitosis, que es decir, el mal aliento o mal olor, o la enfermedad periodontal, que ya es algo más severo en la que se aloja el sarro en los dientes y entonces comienzan a aflojarse los mismos. ¿Existe alguna recomendación? Porque sabemos perfectamente que también deben de llevar los adolescentes una buena salud bucal para que no puedan existir ese tipo de riesgos. Así es, ningún odontólogo lógicamente recomienda que se hagan este tipo de perforaciones, pero si aún así se decide hacerlo, tienen que estar en contacto con el dentista desde un inicio, desde antes de la perforación, para ver en qué localización se va a hacer la perforación, qué zona se debe de tocar, y después llevar un control regular para estar al pendiente de la pieza y de los efectos que puede causar en la boca. Bueno, aparte de estas recomendaciones, como usted dice, es que no se hagan estas perforaciones en la boca, pero ¿qué otra recomendación usted le daría a los jóvenes? Bueno, pues hay que tener bastante cuidado, ya que precisamente como se tocan vasos importantes o nervios, se puede alterar la función de la lengua, es decir, que no puede haber el habla, el sentido del gusto y la movilidad de la lengua. Y si no existe una buena movilidad hay que tener cuidado porque precisamente eso nos puede llevar a que nos aloje el piercing hasta la garganta y que lo podamos ingerir o tragárnoslo. Pues muchas gracias, doctora, por el tiempo, por habernos aclarado todas estas dudas, porque además, bueno, recordemos que es la Semana Nacional del Adolescente aquí en el DIF, que comprende del 16 al 23 de septiembre, con el lema "Es bueno ser adolescente, pero es mejor ser un adolescente sano". Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado, y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta cápsula por salud. Mi nombre es Adriana Jiménez, los veo la próxima semana.